Hola, hola, ¿me escuchan? Definir si esa pregunta la van a Hola, responder ustedes o la van a responder un compañero. Si ustedes la Doctor, buenas responden noches. Le correctamente, habla hola, Johanny Doc. buenas. Ah, Sí, qué señor suerte que me Saludo. escuchan. Sí, se le Ya. escucha, Doc. No hay problema. es decir, si ¿Quién habla, el profesor Johanny? así sucesivamente Sí, hasta Doc, que le habla se Johanny. Muy buenas noches, doctor. ¿Qué tal, maestro? Qué gusto saludarte, qué alegría. Ya, Igualmente, ahí doctor. se ve la pantalla, ¿no? Sí, correcto, Doc, sí se ve. ¿Se ve la clase? Ahí se ve el título. Correcto, Doc, sí se ve. Se ve Ya, pues, perfecto y se le hermano, escucha también muy ya, bien. arrancamos entonces. Pero Ya, Doc. falta que vengan los alumnos todavía, ¿no? Sí, 7:57. Ya, Al momento esperamos, somos pues, 6 alumnos esperamos. todavía. Esperamos, Doc, un rato. Claro, tú me avisas. Ya, ok. Ya, gracias, Doc. Ya, maestra. Johanny, ¿qué tiempo dura la clase, ah? Doc, idealmente son 45 minutos, Ya, una puede hora ser un académica. poquito más. Puede ser un poquito más, sí, no hay Ya, problema. no hay problema, Ujú. ya, ok. Ya, Doc. Gracias. Johanny, creo que se congeló. No, no avanza. Aún sigo viendo su pantalla, Doc. No, ya sé, pero no, no avanza. Quiero pasar la lámina y no avanza. No sé qué ha pasado. Voy Puede a, hacer clic en el botón a de su ver, voy mouse a o dejar con la ahí. flechita. Acá he salido. Entonces, ¿qué podría hacer? Entonces podríamos compartir de nuevo. Acá está. A ver si sale. ¿Salió? Sí, Doc, correcto. A ver, vamos a ver, a ver. Ahora sí, ahí está bien, ahí está bien. Se había congelado. Sí, Doc, ya se ve. Perfecto. Ajá, gracias.
Johanny, comenzamos. ¿Me escuchan, alumnos? Sí, doctor, ya podemos iniciar, doc. Ya, yo creo que comenzamos, ¿no? Bueno, en primer lugar, saludarlos a ustedes, jóvenes estudiantes. A veces seguro todo el día están cansados, pero vamos a tratar de hacer la charla un poco amena para que, digamos, no se aburran. Bueno, el día de hoy voy a hablarles algo de la experiencia en el tema de patología benigna y maligna de esófago, ¿no? Como está predispuesto en la clase. Y empezamos con el esófago, que es una parte del aparato digestivo que tiene como función fundamental, es el de llevar los alimentos de la boca hacia el estómago. Es una estructura que tiene varias particularidades, ¿no? Primero, que tiene tres porciones, ¿no? Una porción que está en la región cervical, en el cuello,
otra porción que está en el tórax y otra porción que está en el abdomen. O sea, hay esófago cervical, esófago torácico, esófago abdominal. Otra característica importante del esófago es que se encuentra en lo que llamamos mediastino posterior. En el tórax, ustedes saben, hay un mediastino anterior que es la cara posterior del esternón, un mediastino medio que es el corazón y los pulmones, y un mediastino posterior que está constituido por la arteria aorta, que está constituido por el esófago que está pegado a la columna vertebral. Una característica es que tampoco no es un órgano recto, ¿no? Sino que es medio oblicuo, va de derecha a izquierda, ¿no? Y tiene otras características importantes, ¿no? Las patologías a veces son diferentes, tanto en lo que es el cuello, el tórax o el abdomen, ¿no? Una característica es la irrigación. El esófago cervical generalmente están irrigados por ramas que están en el cuello, ¿no? Por ramas de la tiroidea, por ramas de las cervicales. El esófago torácico está irrigado fundamentalmente por ramas directas que vienen de la aorta, o ramas también de las arterias bronquiales. Y el esófago abdominal, que está por debajo de esta estructura que ven acá, que es el diafragma, está irrigado por ramas del tronco celíaco, ¿no? El tronco celíaco, acuérdense, es la primera arteria que está en la cavidad abdominal, en la aorta abdominal, y de ahí nace pues la esplénica, la coronaria estomática y la hepática. Y de esa coronaria estomática es que nacen las ramas esofágicas inferiores, ¿no? Entonces que van a irrigar la región cardial, ¿no? Entonces, empieza más o menos a nivel de la sexta vértebra cervical y atraviesa el diafragma, ¿no? Del tórax, más o menos en lo que es la proyección de la décima vértebra torácica, ¿no? Aquí tenemos la vena cava que entra de la cavidad abdominal al tórax a nivel de la octava vértebra. Acá tenemos el esófago torácico que se convierte en abdominal a nivel de la décima torácica, y más abajito está la arteria aorta que aparece a nivel de la duodécima torácica, o sea, de la última rama del tórax, ¿no? Entonces, T8, T10, T12. Esas son otra característica. Además, tenemos nosotros aquí en esta otra lámina, la irrigación, ¿no? Cuando uno opera esófago, eh, su irrigación es por ramas bien delgadas, ramas directas que nacen directamente de la aorta, ¿no? O de las arterias bronquiales. Ahí otra vez se colgó eso, ¿no? Vamos a ver. Se volvió a colgar. A ver, vamos a ver cómo salimos. Se colgó. Ahí está. Ahora sí, ya, vamos a ver. Ya, entonces, y aquí el drenaje venoso está dado por el sistema ácido que ven ustedes aquí fundamentalmente, que tiene una relación con el sistema venoso portal, ¿no? Y a través de eso drenan toda la vena del esófago, y hay una particularidad que ustedes deben saber, que parte de este sistema venoso portal está conectado con la región inferior del esófago, y a veces cuando hay una hipertensión portal se transmite a través de estas venas y aparecen en el esófago lo que se llama las varices esofágicas, ¿no? Que es una causa de hemorragia digestiva alta en pacientes que tienen patología hepática, fundamentalmente lo que llamamos la cirrosis hepática. Otra cosa importante que debemos ver es la estructura histológica del esófago, que es muy importante porque nos va a decir después qué patología vamos a tener, ¿no? Generalmente tiene una característica importante, ¿no? El esófago no tiene serosa, tiene solamente adventicia. Esto es un punto débil porque hace, si es que hay algún tipo de neoplasia, esta puede avanzar fácilmente hacia el tórax. Por eso que la patología maligna del esófago es de alta mortalidad
y poca curabilidad. Entonces, no hay, acuérdense, no tiene serosa, solamente adventicia. Y si nosotros miramos desde la luz, del esófago hacia la parte externa, tenemos primero la mucosa, que está tapizada por un epitelio estratificado, no queratinizado. Luego tenemos la submucosa, luego la capa muscular, acuérdense del famoso cile, o sea, capas circulares internas y longitudinales externas, y luego tenemos la adventicia. Ese es en cuanto a lo que es la capa muscular. El drenaje linfático, que también es muy importante porque se ha concluido en patología maligna de esófago, que lo más importante para tener un buen pronóstico en una cirugía de esófago de cáncer es que tenemos que conocer el sistema linfático y tenemos que hacer una disección linfática importante, ¿no? Entonces, en la parte de lo que es el esófago cervical, drenan hacia los vasos linfáticos que están en el cuello. O sea, alguna patología maligna que está en el cuello van a drenar al grupo de la yugular, al grupo de la subclavia. Si estamos nosotros a nivel del esófago torácico, estos drenan a los ganglios que están en la carina, en la región infracarinal. Y si estamos por debajo del diafragma, a nivel de tronco celíaco, drenan a los ganglios a nivel de lo que sería el tronco celíaco, ¿no? Entonces, eso es importante en cuanto a lo que es los linfáticos. La inervación está dado fundamentalmente por dos nervios importantes, el nervio vago, ¿no? Que es el famoso cardioneumorenio entérico, ¿no? El nervio vago, y la cadena simpática que está pegada hacia la columna en esta zona, ¿no? Que a veces ahora, como hacemos cirugía toracoscópica, la podemos ver, pero cuando uno hace cirugía abierta a veces no ve esta cadena simpática. Esta es la cadena simpática pegada a la columna y el nervio vago pegado, es una rama que viene desde el tronco encefálico y este es el famoso décimo par, ¿no? El décimo par, que tiene una rama que va por la cara anterior del esófago, ¿no? Y es la rama izquierda, y la rama derecha se encuentra por el borde derecho del esófago, ¿no? Esa es la posición de los nervios. Aquí vean ustedes, hay dos estrecheces importantes, la estrechez superior, la estrechez inferior, son los esfínteres esofágicos superior, el esfínter esofágico inferior. Aquí ven ustedes lo que le hablé, el diafragma, el centro frénico, el T8, por donde ingresa la vena cava del abdomen al tórax, T10, el pasaje del esófago del tórax al abdomen, y T12, a nivel donde está pasando la arteria aorta abdominal. Pero vean ustedes también acá, esto de acá que quiero que lo recuerden porque es parte de la patología esofágica, que vemos, estas fibras que están en el diafragma son los famosos pilares derecho e izquierdo del diafragma, y a esta zona se le llama el hiato esofágico, que es a través del cual el esófago pasa del tórax hacia el abdomen. Acuérdense una cosa importante. En el tórax la presión es negativa. En el abdomen la presión es positiva. Entonces, en la práctica, ¿qué quiere decir esto, no? Si a usted le meten una cuchillada o un puñal en el abdomen, se abre el abdomen, los intestinos se salen hacia afuera y la persona viene con los intestinos en la mano. Si a usted le meten un puñal en el tórax, se colapsa el pulmón inmediatamente. Hay un neumotórax, o sea, se llena de aire la parte de la cavidad torácica. Acuérdense, cavidad torácica, presión negativa. Cavidad abdominal, presión positiva. Más o menos la presión en el abdomen está en unos 15 milímetros. Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque a veces, en los pacientes, a veces con obesidad o con algún defecto en los pilares, ¿no? Las estructuras intraabdominales pueden pasar del abdomen hacia el tórax. Pueden pasar. Y a eso se llama hernia hiatal, o sea, hernias que aparecen a través del hiato por incremento de la presión intraabdominal, fundamentalmente por eso, ¿no? Entonces, vayan viendo la parte anatómica de lo más importante, ¿no? Lo que podría pasar.
Y si vamos a ir a hablar sobre trastornos patológicos venidos del esófago, tenemos que hablar sobre trastornos motores. Ustedes saben que el esófago fisiológicamente tiene ondas peristálticas de tres tipos, ¿no? Primer orden, segundo orden, tercer orden. Las primeras, esas ondas peristálticas, son las que se contraen lentamente y ayudan al pasaje de que pasen los líquidos de la boca hacia el estómago. La segunda también hace de que se abran los esfínteres. Y la tercera, que son las ondas malas, que es la que no ayuda al pasaje, pero que hay unas ondas peristálticas atípicas, son tres ondas peristálticas. Entonces, cuando se produce alguna alteración en esta peristalsis intestinal, es que se va a producir patologías intrínsecas, o sea, primarias del esófago, o tal vez de enfermedades sistémicas que puedan afectar al esófago, ¿no? Por ejemplo, dentro de la primaria vamos a ver la calasia, ¿no? Que es una patología en el cual hay un cierre del esfínter esofágico inferior. El espasmo esofágico difuso es un trastorno, digamos, del famoso esófago en cascanueces. Hay también una disminución de la presión del esófago, del esfínter esofágico inferior, que nos va a dar enfermedades de reflujo gastroesofágico, que también es muy frecuente que lo vamos a ver. Esas son las causas primarias. Y las causas secundarias son otras patologías, por ejemplo, enfermedades de la colágena, artritis reumatoidea, esclerodermia, lupus, que indirectamente van a afectar la musculatura del esófago y van a traer problemas. Además, otras enfermedades, la diabetes mellitus también afecta, el alcoholismo, o sea, enfermedades, digamos, que sistémicas que afectan a la peristalsis del esófago. Bien, aquí tengo esta primera patología del esófago, el famoso divertículo de Senker. Los divertículos son debilidades que puedan aparecer en cualquier parte del aparato digestivo, en cualquier parte del aparato digestivo. Ahora estamos en el esófago, pero cuando van a ver ustedes en el abdomen, o ya habrán escuchado hablar del famoso divertículo de Meckel, ¿no? O los divertículos, digamos, a nivel del esófago inferior que le llaman los epifrénicos, o divertículos a nivel del colon, etcétera. Bueno, acá hay divertículos a lo que quería llegar, a lo que hay divertículos verdaderos y hay divertículos falsos. Divertículos verdaderos es cuando es una herniación de la muscular del órgano. Y divertículos falsos es cuando no hay salida de la muscular del órgano. Por ejemplo, acá en esta zona, en la región faringoesofágica, hay dos tipos de divertículos. Divertículos de pulsión, divertículos de tracción. Los divertículos de tracción que son producidas por enfermedades como la tuberculosis, la histoplasmosis, etcétera, son divertículos que se forman por herniación de la muscular. En cambio, ese es un divertículo verdadero. Y los divertículos falsos o pseudodivertículos es estos divertículos donde aparecen por un espacio que se encuentra entre el músculo faringio, entre el músculo faringio inferior y el cricofaringio. Hay un famoso espacio en esta zona que se llama espacio de Killian, con K, espacio de Killian, y a través del cual se forman estos divertículos muy conocidos que son los famosos divertículos de Senker, falsos divertículos que aparecen en esta zona. Bueno, estos divertículos que, como dicen acá, prominencia saccular, aparecen más o menos en la edad media de la vida, es mucho más frecuente en el sexo masculino que en el sexo femenino, y esta es la edad de presentación, 50, 60 años, ¿no? Más o menos cuando hablamos de divertículo de colon, también por esa edad es que empieza a aparecer por una debilidad, ¿no? Entonces, estas son formaciones saculares que a veces son asintomáticos, ¿no? O sea, no dan síntomas y a veces son sintomáticos y dan síntomas. Va creciendo el divertículo, como ven ustedes en esta zona, entonces hay un aumento de presión en la faringe o a veces cuando uno come,
pasa y parte de la comida se mete a este buche, a esta bolsa que está en esta zona. Y entonces se guarda y como está la comida guardada, a veces la persona tiene mal aliento, ¿no? O a veces sale, digamos, este alimento y se va hacia el aparato respiratorio. Puede dar neumonías aspirativas, ¿no? Por cuerpo extraño. Entonces, esos son los problemas que puedan pasar y lamentablemente en esos casos tenemos que operar, ¿no? Aquí está el famoso divertículo de Senker, ¿no? A nivel de la región de los músculos faringeos inferiores y el cricofaringio, y van a conocer otros, nunca se olviden, los divertículos epifrénicos que están en el esófago inferior, encima del diafragma, que también aparece en la quinta, sexta década de la vida por una debilidad de la pared. ¿Aló? ¿Me quieren hablar algo? Dígame. Ya. ¿O no? Sigo adelante, ¿no? Entonces, sigo adelante, sí, ¿no? Entonces ahí están los divertículos de pulsión. Esta es la clínica de estos divertículos de pulsión, ¿no? A veces asintomáticos, pero lo que da en algunas personas es disfagia. ¿Qué es disfagia? Dificultad en el pasaje de los alimentos. Ojo, primer concepto que deben aprender. Disfagia, dificultad en el pasaje de los alimentos, que es muy diferente al término odinofagia, que es dolor en el pasaje de los alimentos. Y a veces, como pasa al aparato respiratorio, puede dar tos persistente o también puede dar cialorrea, ¿no? O sea, aumento de la secreción salival a nivel, ¿no? Puede dar dolor external o puede dar mal aliento. Esos son el cuadro clínico. Y entonces esto tiene que operarse. Hemos operado estos divertículos, ¿no? Muy poco frecuente, habré operado pues unos 3 casos, pero como cirujano general hemos hecho la cirugía a nivel cervical, hemos cortado en el cuello, en lo que sería en la recta del músculo esternocleidomastoideo, hemos ingresado por planos, hemos pasado la aponeursis cervical superficial, luego la media, luego la profunda y llegamos a la zona del divertículo. Y bueno, se calibra primero el esófago, se pone una sonda y luego de poner la sonda, nosotros hacemos la sección, lo cortamos, pero tiene su morbilidad. A veces parece fácil, pero no encontramos la bolsa. A veces hay trastornos de estenosis del esófago. Entonces hay una serie de complicaciones. Por eso que hay un tratamiento por vía endoscópica, vean ustedes aquí. Este es el tratamiento por vía endoscópica que se empezó a hacer por este doctor Dolman en el año 60, que empezó a hacer esta diverticulotomía por vía endoscópica, cauterizando, ¿no? O sea, cauterizando, como ven ustedes acá a nivel endoscópicamente, a nivel de la bolsa, pero ya después se comenzó a mejorar y se empezó a introducir aparatos endoscópicos para poder sacar el divertículo. Esta, este tratamiento endoscópico de los divertículos es mucho mejor que la cirugía que hacíamos. Tiene menos complicaciones que con esta cirugía que hemos hecho nosotros. Al hacer esta cirugía hemos retirado el divertículo, pero hemos tenido mucha dificultad intraoperatoria. ¿Y qué complicaciones tienen esos pacientes? Puede infectarse la herida, acá está, puede lesionarse el nervio recurrente, podemos estenosar la faringe, ¿no? Y puede volver a aparecer. Bueno, no me ha pasado ninguno de estos, pero son posibilidades. Por eso que actualmente cuando en el servicio que nosotros teníamos de esófago y estómago del Hospital Almenara, actualmente estos casos lo pasamos al servicio de gastroenterología y ellos hacen esta cirugía. Cuando ya son muy grandes el divertículo, nosotros empezamos a hacer la parte quirúrgica, ¿no? Entonces, cualquier preguntita que venga sobre esta parte del divertículo, escriban en el chat para leerlo al final y poder responderles por si acaso alguna duda, ¿no? Entonces, divertículo, resumen, divertículo de Senker, divertículo falso,
que aparece por una debilidad entre el faringio y el músculo y la primera cricofaringio, el primer arco, digamos, traqueal que existe y que está en el famoso espacio de Killian. Esta patología es bien frecuente y, bueno, generalmente el manejo de esta patología, que es el reflujo gastroesofágico patológico, ¿no? Es manejado generalmente por el gastroenterólogo. Y quizás ustedes lo hayan, digamos, visto en gastro, ¿no? Porque es más que todo un tratamiento médico. Pero hay un grupo de casos que cae a nuestras manos a los cirujanos y tenemos que hacer una intervención. El reflujo gastroesofágico, el cirujano lo debe conocer tan bien como el gastroenterólogo, porque a veces estos pacientes que tienen esta patología, primero van al médico general, nunca van al cirujano de frente, van al médico general, como no mejoran, se van al gastroenterólogo y el gastroenterólogo hace el tratamiento médico y luego, cuando digamos hay casos que no puede manejarlos, los pasa al cirujano. Vamos a entender qué cosa, primero la definición, qué cosa es el reflujo gastroesofágico o el famoso GERD, ¿no? Es el pasaje patológico del jugo gástrico hacia el esófago. Reflujo gastroesofágico. Puede ser también reflujo gastroduodenal, o sea, el jugo gástrico y el jugo duodenal hacia el estómago, del estómago hacia el esófago, reflujo. Este reflujo, no al inicio, felizmente lo he visto desde hace muchos años, hemos manejado esta patología y al inicio no sabíamos qué producía este reflujo. Pensábamos que una de las causas era la hernia a nivel del hiato esofágico que les he enseñado hace un momento, pensábamos que era eso, pero después empezaron a avanzar los estudios, empezaron a descubrirse otras cosas y se vio que la causa más importante de este reflujo es la incompetencia del esfínter esofágico inferior. O sea, el esfínter esofágico inferior, que debe tener una presión de 15 milímetros de mercurio o más, tenía menos de 10, 4 o 5 milímetros de mercurio, y entonces esto condicionaba que pasara el jugo gástrico del estómago al esófago, o el jugo duodenal mucho más grave, porque el jugo bilioso hace mucho más daño a su pasaje hacia el esófago. Y cuando no se trata, acuérdense ustedes que en el esófago el pH es básico y en el estómago el pH es ácido. El pH del estómago es de 1.5 a 2. El pH del esófago es 6. ¿No? Imagínense, entonces cuando pasa el jugo gástrico, que en el estómago está pues, por un sistema buffer protegido, no pasa nada, pasa ese jugo ácido al esófago, le quema el esófago, le arde, le produce lo que llaman la pirosis. La pirosis es el ardor que una persona tiene al pasaje del jugo gástrico hacia el esófago. Ahora, una persona, pensando bien, puede tener bien su esfínter con 15 milímetros de mercurio, pero ¿qué pasa? Que es obesa. Entonces, como es obeso, aumenta la presión del abdomen y al aumentar la presión del abdomen, por más que tenga un buen esfínter esofágico inferior, el cubo gástrico se va al esófago. Entonces, la obesidad condiciona, digamos, de que el esfínter esofágico inferior sea incompetente y haya pasado. Entonces, eso es casi el 70% de la patología del reflujo gastroesofágico, ¿no es cierto? Pero también se ha descubierto desde los años 80 este término que se llama relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. ¿Qué cosa es? Normalmente, cuando el alimento pasa, llega al esófago, se abre el esófago inferior y al abrirse pasa el alimento hacia el estómago y luego se cierra. En este caso hay una alteración en el cual, sin que el alimento pase, se abre el esófago inferior y pasa el jugo. Y es una de las causas fundamentales, junto con la incompetencia del esfínter esofágico inferior,
causa del reflujo gastroesofágico. Además de esto, se encontró que si el paciente es portador, aparte de esto, de una hernia hiatal, también, digamos, va a agravarse el reflujo gastroesofágico. Entonces es muy importante esto de acá, pues al inicio, por los años 80, no sabíamos. Venía un paciente con reflujo, ¿qué es lo que hacía el clínico? Le hacía una endoscopía y se operaba. La mitad iba bien, la mitad iba mal. ¿Por qué? Porque no se estudiaba. Después se empezó a estudiar y se empezó a ver que otra era la causa del reflujo y que tenía que hacerse los estudios. ¿Y cuáles eran los estudios importantes? El estudio más importante que deben saber ahorita es la manometría de alta resolución. Es lo que actualmente se hace para investigar si ese paciente es tratamiento médico o es tratamiento quirúrgico. Nosotros teníamos como plan de trabajo paciente con reflujo gastroesofágico, saber primero si era un cuadro, digamos, típico o un cuadro atípico, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos, primero, una persona puede tener un reflujo, puede tener el reflujo y no tener ninguna sintomatología de la pirosis, de la regurgitación, de la disfagia, y de repente, por casualidad, se hace una endoscopía y tiene heridas en el esófago. Ese es el paciente asintomático, paciente que no tiene ni un síntoma, pero que tiene una inflamación a nivel del esófago por el reflujo. El paciente sintomático es aquel paciente que tiene ardor retroesternal, tiene disfagia, tiene odinofagia, tiene regurgitación, ¿no? Y esos son los síntomas que están acá, es el cuadro típico. Pero hay otros cuadros que se llama atípico. Una persona que en la noche se despierta con ahogo, como que tiene asma, le falta el aire, va a la emergencia, no le encuentran nada, y es un reflujo atípico, ¿no? O aparece, digamos, con problemas de ronqueras, alteraciones en los dientes por el reflujo, entonces son cuadros atípicos. Entonces el médico tiene que saber discernir qué es lo que está pasando. Para eso hay que hacer los estudios básicos. Y el estudio básico principal es la endoscopía primero. Luego, la radiografía para ver si hay una hernia que está condicionando el reflujo. Y por último, la manometría, o sea, la medición de la presión del esfínter esofágico superior e inferior. Y luego, en los casos atípicos, tiene que hacerse la pH-metría, que tiene 50 años ya de aparición, y la pH-metría que también nos va a decir, ¿no?, cuántas veces al día tiene esa persona el reflujo del estómago hacia el esófago. Ojo, ojo, pestaña y ceja. Normalmente hay un reflujo gastroesofágico fisiológico. Usted, por ejemplo, se come un cevichito y tiene un eructo. Entonces, ese es un reflujo normal. ¿Por qué le digo normal fisiológico? Porque no le hace daño al esófago. Un reflujo gastroesofágico patológico es cuando se produce alguna alteración en el esófago, como vamos a ver en este momento. Por eso acá vemos, acá dice evaluación diagnóstica, ¿no? Hay que ver ese reflujo es ácido normal, anormal, hay lesión, no hay lesión, entonces ahí viene el estudio, ¿no? Y el estudio, como están viendo ustedes aquí, la radiología, acá se ve una radiología normal, ¿no? Y aquí estamos viendo una hernia, o sea, se está viendo el pasaje de una porción de la unión esófago-gástrica al tórax, que es lo más frecuente, la hernia hiatal por deslizamiento. Ayuda o favorece la aparición del reflujo. Luego tenemos la endoscopía. La endoscopía es bien importante. Esto ya ustedes en gastro tienen que haber estudiado. Hay dos clasificaciones, la clasificación antigua de Savary Miller y la clasificación actual de Los Ángeles, ¿no? Esta es la clasificación que utilizamos actualmente para poder, digamos, decidir qué es lo que vamos a hacer con el paciente. La clasificación de Los Ángeles nos sale que a veces unos miramos y hay unas pequeñas erosiones, pequeñas de 5 milímetros, así delgadas,
eso es un grado A. Cuando hay más, más erosiones de 5 milímetros, grado B. C, cuando las erosiones ya están varias casi pegadas entre sí, y D ya cuando casi toda la circunferencia del esófago está comprometido. Aquí tenemos unos dibujos de lo que es el grado A, B, C y D. Entonces, esto se determina por vía endoscópica. Entonces, viene un paciente con reflujo. Esto también quiero que sepan, cuando me viene a mí un paciente con un reflujo, doctor, sabe que tengo un ardor, he comido, me voy a la cama y siento que se me viene toda la comida. Entonces ya el paciente tiene una sospecha de un reflujo que es muy frecuente, ¿no? Entonces, la norma, el protocolo de la guía dice que hay que darle primero un tratamiento terapéutico, o sea, hay que hacer un diagnóstico terapéutico. O sea, le dan esomeprazol con un procinético, como puede ser el Primperan, la levosulpirida, se le da este tratamiento, el esomeprazol para disminuir la acidez, para que el esófago no sufra, y el procinético que nos ayuda a bajar los alimentos hacia la parte inferior. Si el paciente mejora con eso, hay un diagnóstico terapéutico que hay un reflujo. Entonces hay que hacer como el siguiente paso la endoscopía. Aquí en nuestro país es al revés. Cuando un paciente viene con esta patología, de frente le hacemos la endoscopía. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué existe eso? Porque mire, yo he visto en Estados Unidos, en otros países, una endoscopía cuesta $2.000. Aquí en nuestro país, usted va a un hospital y una endoscopía le cuesta 200 soles, 300 soles con anestesia. Entonces es fácil hacerlo, ¿no? En cambio, en otros países hacer una endoscopía es carísimo. Pero en el protocolo, acuérdense de manejo de reflujo gastroesofágico frecuente, muy frecuente. En Estados Unidos, me acuerdo hace años, cuando iba a los congresos en Estados Unidos, casi todos los días era manejo de reflujo gastroesofágico. Pero después apareció el manejo de la obesidad y ahora actualmente casi todos los congresos es obesidad. Entonces, y como le digo, el obeso tiene esa alta tendencia a tener reflujo porque con el abdomen que tienen grande, tienen un incremento de la presión intraabdominal que vence a la presión del esfínter esofágico inferior y la persona tiene estos cuadros de reflujo, ¿no? Bueno, entonces, el estudio, ¿cómo es? Endoscopía primero, radiografía, y aquí viene acá están vean ustedes cómo se ve acá endoscópicamente, por ejemplo, en esta lámina donde dice hallazgos endoscópicos de reflujo, ven, se puede diagnosticar endoscópicamente una hernia hiatal. A esto es lo que le llaman el signo de la campana. Acá ven ustedes el endoscopio que ha girado sobre su eje y ve el fondo, ¿ve? Entonces se ven tremendas hernias hiatales y también se ven erosiones. Aquí varias. La peor erosión que pueda producir un reflujo en el esófago se llama enfermedad de Barrett. Acuérdense, enfermedad de Barrett, que es la mucogastrificación del esófago, o sea, aparecen unas lengüetas en el esófago que son células caliciformes, que son células del estómago que se implantan en el esófago. Ese Barrett es de dos tipos. Hay un Barrett que mide 3 centímetros en el esófago inferior y un Barrett que mide 6 centímetros. El Barrett de 3 centímetros es Barrett corto. El Barrett de 6 centímetros, Barrett largo. El Barrett corto es por reflujo gastroesofágico. El Barrett largo es por reflujo gastroduodenal. O sea, la bilis te está haciendo más daño, ¿no? Entonces, estos pacientes definitivamente con el Barrett tienen que tener una evaluación expectante porque esto de aquí puede ir a una neoplasia, puede ir a una neoplasia. Entonces es muy importante eso. Entonces ahí está la manometría, ¿no? Que es importante, esta manometría de alta resolución nos va a decir, por ejemplo, al hacer se coloca unos traductores en el esófago, nos va a decir dónde está el esfínter, cuánto mide el esfínter, cómo está la presión del esfínter, cuál es la presión de reposo, cómo está relajado. Entonces esos datos va a ser al médico
qué es lo que tiene que hacer. O sea, todo esto ahora se hace así el estudio. No era como antes que no teníamos estos estudios. También a través de esa manometría puede detectarse manométricamente la presencia de una hernia hiatal que es muy frecuente, ¿no? Y entonces nos va a decir la manometría cómo es la hernia. Y cuando el paciente tiene un reflujo atípico, entonces se hace la pH-metría. Está indicado en pacientes que tienen reflujo atípico fundamentalmente, que mide, hay una escala de Dinister, se llama, que nos mide cuánto está expuesto el esófago, digamos, cuántas veces le cae el esófago. Se colocan 24 horas un catéter para ver la pH-metría. Es bien pesado este estudio, pero nos va a decir en determinados pacientes cómo está afectando el ácido al esófago. Entonces, los estudios básicos para poder evaluar un paciente con reflujo gastroesofágico es la endoscopía con biopsia, ahí viene la clasificación de Saber y Miller de Los Ángeles, la radiología, la manometría y la pH-metría. Entonces, tiene que ser manejado así porque cuando un reflujo no es manejado adecuadamente, el paciente va a sufrir toda la vida o se ha indicado mal la operación, va a tener muchos problemas. Por eso es que había siempre una pelea entre los gastroenterólogos y los cirujanos, porque los pacientes no iban bien. Entonces, los gastroenterólogos decidieron no pasarle ningún caso a los cirujanos porque iban a terminar mal. Pero ya cuando apareció la cirugía mínimamente invasiva, entonces esto ha cambiado, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, eh, eh, ¿qué complicaciones hay? Lo que yo le decía fundamentalmente la enfermedad de Barrett, ¿no? Que es la metaplasia del esófago, eso es peligroso porque un porcentaje de 1 a 10% puede ir a cáncer, puede hacerse el cáncer del esófago, ¿no? Entonces, ¿qué pacientes, ahora ya entramos en cirugía, ¿no? ¿Qué pacientes se deben operar? Porque casi siempre lo maneja el clínico, lo maneja el gastroenterólogo. Entonces, cuando, digamos, el paciente pasa a cirugía. Entonces, a veces cuando el gastroenterólogo en el hospital me pasa un caso, a mí me llama la atención, porque digo, ¿por qué lo ha pasado? Le digo, ¿y por qué lo ha pasado? No, ¿sabe qué? Le he dado doble dosis de esomeprazol, le dejo de dar la medicina un día, inmediatamente aparecen las molestias, o ¿sabe qué cosa? Tiene Barrett, o sea, una complicación, o tiene una estenosis, o ha sangrado. Entonces, cuando el paciente ya ha tenido una complicación, recién lo mandan al cirujano, cosa que no debe ser así, porque cuando una enfermedad de reflujo es crónico desde joven, avanza con los años, produce una serie de problemas, acortamiento del esófago, el esófago disminuye de tamaño, aparece estenosis, no pasa bien la comida, etcétera. Entonces uno tiene que estar en guardia. Por eso acá pongo, dice, ¿qué paciente debe ser sometido? Paciente que a la endoscopía le encuentran una esofagitis severa, o a veces tienen úlcera, o a veces tienen estenosis, o también está asociado a una hernia hiatal, o a un esfínter esofágico inferior que está con la presión baja y que tiene buena respuesta al tratamiento médico. Eso es importante. Si un paciente con reflujo gastroesofágico tiene tratamiento médico y le va muy bien, le va a ir perfecto con la cirugía. Si un paciente tiene reflujo gastroesofágico y el tratamiento médico no le hace nada, tranquilo chino, algo debe estar pasando. No, ese paciente no va a ir bien con la cirugía. Por eso es importantísimo cuando me viene un paciente con reflujo gastroesofágico, yo inmediatamente le mando a hacer sus estudios de endoscopía, manometría fundamental, la pH-metría en último recurso, pero más endoscopía y manometría. Y si quiero descartar una hernia, una radiografía. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, y por eso que hay que saber qué paciente vamos a operar, ¿no? Entonces acá dice indicaciones para operar un reflujo. Un paciente que tiene ya herida en el esófago, ¿no? Un reflujo erosivo, ¿no? Sintomático, o sea, con cuadro clínico de ardor retroesternal, o sea, de pirosis, de regurgitación, y que le va muy bien con el tratamiento médico, ese es el paciente ideal que le va a ir bien con la cirugía. O que el paciente tiene una hernia hiatal, ¿no? Junto con su patología esofágica.
¿no? O el paciente a veces dice, doctor, ¿sabe qué? Yo no voy a estar toda mi vida, pues, no puedo comer ceviche, no puedo comer picante, tengo que dormir con la cama así levantado. Entonces, no, prefiero que me opere, doctor. Entonces, hay un requerimiento del paciente, ¿no? O a veces el tratamiento no le cae bien, o sea, toma la medicina, le cae mal, le duele la cabeza, le da náusea. Entonces, acá son las indicaciones para que el paciente pase al cirujano, ¿no? Y entonces van a ver ustedes acá una serie de procedimientos que han ido avanzando, ¿no? Primero apareció todo lo que ven ustedes acá, lamentablemente yo no lo he visto en el Perú, esto yo lo he visto en el año 2004 en Estados Unidos, el manejo endoscópico del reflujo, el manejo endoscópico, o sea, endoscópicamente, como ven acá con estos aparatos que dice aplicatura endoscópica, se hace el cierre del esfínter esofágico inferior, ¿no? Pero más o menos tiene 50% de éxito, no mejora totalmente. O hacen unas inyecciones endoscópicas, acá como donde dice Gatekeeper, Gatekeeper son unos hidrogeles que ponen a nivel del esfínter para que aumente la presión. Tampoco ha ido bien. Esos son los manejos endoscópicos, ¿no? Y aparece, bueno, aquí se encuentra la cirugía, ¿no? La cirugía, vean, está por los años 50, Allison era un cirujano torácico y todo lo que ven ustedes son cirugías que no se hacen, son cirugías por vía torácica, porque se pensaba que la causa era una hernia y no es la hernia. La causa del reflujo es la incompetencia del esfínter esofágico inferior o alteraciones de las relajaciones transitorias del esófago. Entonces, ¿y eso cómo se detecta? Endoscopía, biopsia, manometría de alta resolución. Y aquí este doctor Rudolf Nissen, ¿no? Que es famoso porque lo operó a Isaac Newton, pues, de un cuadro abdominal de una peritonitis, ¿no? Lo operó a Isaac Newton. Él hizo la cirugía de ideal, o sea, creó, como vamos a ver ahorita rápido un video, miren toda la cirugía que ha habido, que no tienen ustedes que aprenderse, no solamente es ver la fisiopatología, y aquí, esta era la cirugía, vean ustedes en esta lámina, se ven el esófago, se está creando alrededor, una válvula alrededor del esófago, o sea, un nuevo esfínter esofágico inferior. Vamos a verlo rápidamente, ojalá que, si no lo ven, me avisan. Este es un video, ¿están viendo? Quisiera saber si ven el video, por favor. A ver. Vamos a ver rápidamente. Se hace por vía laparoscópica el paciente. Justo hoy día me llamó un médico. Este es hacer por vía laparoscópica, colocar alrededor del esófago el estómago, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen ustedes una visión laparoscópica. El cirujano está entre las piernas, está mirando hacia arriba el hígado, el diafragma, la par flácida, que es el ligamento hepatogástrico, se está abriendo la par flácida, se llama flácida porque no hay nada de grasa, y a través de ella se está entrando a esta zona que se llama el hiato esofágico. Está soltando el peritoneo que está encima del esófago, le llaman el peritoneo de Becherev, ¿no? Entonces ahí está, esto sería el pilar derecho que está separándose entre esas dos pinzas, se va a separar el esófago, ¿ves? Se va a separar el esófago, es una cirugía. Ahí está el nervio vago también ahí atrás. Acuérdense que a la derecha está el nervio vago y vean, se está creando una ventana grande acá que se llama ventana retroesofágica. ¿Ve? Hay una ventana, ahí están los dos pilares. ¿Ve? Están los dos pilares. Se corta también ahí, se está cortando en la curvatura mayor los vasos cortos, que son vasos que van del vaso, eso que ven ahí está el vaso al fondo y a la izquierda el estómago y a la derecha el vaso acá, ¿no? Entonces se separa para que, digamos, se haga una buena fundoplicatura, ¿no? La operación se llama operación de Nissen-Floppy o Nissen-Flow, que es la operación que está aceptado. Ahí estamos viendo hacia arriba que tenemos el esófago, este es el esófago y estos son los pilares, acá está el estómago, ¿no? Entonces lo primerito que se hace, se cierra los pilares, ¿ve?
para evitar que haya una hernia, porque justamente la hernia se presenta en esa zona. ¿Ve? Ahí se está haciendo el cierre de los pilares. ¿Eh? Se está cerrando los pilares y después de cerrar los pilares se va a pasar el estómago. ¿Ve? Ahí se está cerrando los pilares. ¿No? Y se va a pasar el estómago. Vamos a ver si vamos a acelerar un poquito. Ahí, entonces, ahí está pasándose el estómago, ¿ve? Por detrás del esófago y se va a crear una nueva esfínter esofágico inferior. Claro, este es un calibrador que se coloca a todos los pacientes para que no haya ningún problema de estenosis. ¿Ve? Entonces ahí se está agarrando el estómago alrededor del esófago, ¿ve? Correcto. Entonces, esto es la cirugía, acuérdense, es la única cirugía aceptada en el mundo para el manejo del reflujo gastroesofágico cuando hay una indicación quirúrgica, ¿no? Se colocan 3 puntos de una sutura no absorbible y eso va a hacer de que el paciente ya no tenga reflujo, ya no tome pastillas. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar internado? Un día, nada más, ¿no? Se opera en la mañana y al día siguiente se va a su casa. Entonces, y no está sufriendo, no está con acidez, no está que le quema el estómago, etcétera, ¿no? Y ahí se ha hecho la fundoplicatura, ¿no? Entonces, esa es la parte que quería. Ahora, actualmente en el Perú hay estos aparatos que se llama el EndoStim, que ayuda a mejorar el esfínter. Esto hay en México, en Estados Unidos, y este nuevo aparato que es muy caro, el LINC, que se coloca alrededor del esófago, en el tercio inferior, y actúa como un esfínter. Se abre cuando pasa la comida y se cierra solo. Lo malo que son bien caros, pero estos son aparatos que se están utilizando actualmente para evitar cirugías que a veces le traen problemas a los pacientes. Bien, ese es el primer tema. Ahora vamos a ver acalasia, en forma rara. Nos falta ver 2 temitas, acalasia y nos falta ver cáncer esofágico. La acalasia, acuérdense, es otro trastorno motor del esófago. Acá dice, viene del griego cálasis, que no se relaja. Hay un problema a nivel del esfínter esofágico inferior que está cerrado y no se abre. Anteriormente, cuando no teníamos mucho conocimiento, se decía que eran de 2 tipos, de causa idiopática, porque no había, digamos, una causa que lo produjera, y secundario a una enfermedad famosa, que era la famosa enfermedad de Chagas. No sé si ustedes se acuerdan. Chagas muy frecuente en Brasil. Chagas es transmitido por un chinche que se llama chirimacha en el Perú, que lleva internamente en su sangre a un protozoario que es el Trypanosoma cruzi. Y entonces cuando este protozoario le afecta a una persona, ese tripanosoma flagelado va y se mete dentro de el esfínter esofágico inferior y hace de que no se abra. Entonces, eso de ahí es una acalasia secundaria a un protozoario. Pero lo más frecuente, casi el 90% de las acalasias, es de tipo idiopática. Aquí está por qué se produce la acalasia, ¿eh? Entonces, acá tenemos el esfínter esofágico inferior, aquí están las famosas fibras, acuérdense, circulares internas y longitudinales externas, y entre estas fibras circulares internas se encuentra el famoso plexo de Auerbach, ¿no? El plexo mientérico de Auerbach, que lo van a ver ustedes en todo el aparato digestivo, en el duodeno, en todo. Y entonces, aquí se dice que hay neuronas inhibitorias y neuronas excitatorias. Entonces, ¿qué pasa? Que se afecta a las neuronas inhibitorias y predominan las neuronas excitatorias que son productoras de acetilcolina. Y eso que hace que se produzca se cierre el esfínter esofágico inferior. La causa, como le dije, es idiopático. Ahora se ha estado demostrando que también puede ser de origen viral. Hay gente que genéticamente está predispuesta para hacer esta enfermedad y le da estos virus y estos virus crean anticuerpos y esos anticuerpos van y lesionan a este plexo de Auerbach y se produce la calasia, ¿no? Hemos operado a calasia como vamos a ver ahora, pero este es el problema, ¿no? Hay un cierre del esfínter, hay una pérdida de la relación y no hay movimiento
del esófago, bueno, hay una aperistalsis, ¿no? Entonces, esto mire, segunda causa de cirugía, o sea, que se presenta entre los 30 y 50 años, son pacientes delgados que vienen con disfagia, regurgitación y afecta al esfínter esofágico inferior, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? A través de una endoscopía. La endoscopía van a ver este signo de la roseta y van a ver ustedes en una radiografía cómo está estanozado la parte distal, ¿no? Entonces, y se le hace también su manometría porque hay que hacer despistaje de cáncer, ¿no? Esta es la famosa imagen de la manometría, digamos, de alta resolución, como, digamos, la zona que es roja es la zona que marca que hay una hipertensión. La azul, presión normal, la amarilla ya es un poco más aumentada. Por eso que sale, hay tres tipos de acalasia. Acalasia clásica, que es la que está un cierre del esfínter esofágico inferior, la vigorosa, acalasia tipo y la espástica que no tiene tratamiento. Estas dos, la 1 y la 2, que es diagnosticada por manometría, es la que está indicada la cirugía. Y esta es la cirugía, ¿no? La cirugía, la primera línea es hacer esta operación que se llama la cardiomiotomía de Heller, abrir las fibras de acá que estamos viendo, 6 centímetros en el esófago, 2 centímetros en el estómago, y luego de esto, ¿no? Eso se llama miotomía de Heller, se hace por vía laparoscópica. También un día nomás tiene que estar hospitalizado el paciente y luego se lleva el estómago, se crea una nueva válvula, porque al hacer esto hay una incompetencia, hay reflujo, entonces tengo que, pues, hacemos esta famosa técnica de DOR, ¿no? Esa es la cirugía. La miotomía de Heller con una fundoplicatura parcial, ¿no? Ahora, lo recomendable es esto, ¿no? Que este tratamiento tiene que hacerse en centros con cirujanos con experiencia en esta cirugía, porque cuando no se hace la cirugía adecuadamente, recidiva y hay problemas. Tan es así, cuando se opera, se indica una endoscopía intraoperatoria para ver que se está haciendo bien las cosas y que no hay que la cosa está íntegra, ¿no? Entonces vamos a hacer acá, rápidamente acá, a ver, a ver, vamos a ver acá una cirugía de esta, vamos a verlo, vamos a ir acá de frente para que no se aburra. A ver, ahí está el esófago, miren cómo es la operación, ¿eh? Este es el esófago, este es el hiato, y ahora se va a cortar la fibra, vamos a ver solamente rápidamente el corte de la fibra, ¿eh? Ahí está cortándose las fibras, ¿ve? Con ese aparatito que se llama el gancho, se abre primero las fibras longitudinales externas y luego las fibras circulares. Mire, ¿ve? Vea cómo se abren las fibras en un trayecto así largo, ¿ve? Hacia arriba. Vean ustedes ahí están cortándose la fibra, ¿ve? Primero la longitudinal externa y luego la circular interna, ¿ve? Vean ustedes cómo se abren todas las fibras. Esa es la cirugía de la acalasia. Ese es lo único que cura la acalasia, ¿eh? ¿Eh? Se hace así toda la fibra y luego de hacer esto de acá, ¿eh? ¿Ve? Mire cómo se ha abierto 6 centímetros en el esófago, 2 centímetros en el estómago. Y después de hacer esta cirugía, nosotros vamos a pasar, ahí estamos pasando, haciendo la técnica de Dorcas, ¿ya? ¿Ya? Hacia el pilar derecho. Entonces, rápidamente para que ustedes graben nada más, ahí está cosiéndose la cara anterior hacia el otro lado. ¿Eh? Bueno, pero apareció la técnica endoscópica, o sea, esta misma cirugía ya no se hace por vía endoscópica. Se mete un endoscopio por la boca, se perfora la mucosa y se va y se corta las fibras musculares. Esta cirugía que también la tenemos por acá, vean ustedes, así rapidito nomás. A ver, ahí está. Vean ustedes, ahí está el esófago, está el estómago, entra el aparatito, abre
la mucosa, ahí está abriendo la mucosa y pues se mete y ahí corta la fibra, ¿no? Y hasta es ambulatorio, se opera y se van a su casa a las 2 horas. De esa manera se cortan las fibras, eso se llama el POI, ¿no? Miotomía peroral, POI, miotomía peroral, ¿eh? Bueno, ese es el manejo ideal. Pero hay casos que no se pueden operar porque son viejos, tienen problemas, entonces puede hacerse simplemente una dilatación, como segunda línea, una dilatación, ¿no? Como tercera línea puede inyectarse toxina botulínica. Y uno dice, ¿y por qué no le hacen eso nomás? Porque todo estos procedimientos fracasan. Solamente se indica cuando, digamos, no se puede operar. Lo ideal, la primera línea, lo ideal es operar. Puede ser por vía endoscópica, puede ser por vía laparoscópica. Pero cuando no se puede operar, segunda línea, tenemos dilatación. Tercera línea es la inyección de toxina botulínica y la cuarta línea, manejo médico. Con esta droga que se da, miren, la efectividad casi es 1 de cada 2, ¿ve? ¿No? La efectividad es bien baja, ¿ve? Y el otro, como les decía, vean ustedes, el diagnóstico diferencial de la calasia, ¿no? Puede ser esclerodermia, puede ser espasmo, puede ser Senker, puede ser Parkinson, ¿vea? Cáncer, ¿no? Entonces puede ser cualquier otra cosa. Entonces, para eso tiene que hacerse el estudio, la endoscopía, la radiografía, la manometría, ¿no? Entonces, esta es la calasia, ¿no? Entonces, en resumen, ¿no? En resumen, la disfagia progresiva más regurgitación, pérdida de peso, puede ser acalasia. Cuando aparece una disfagia intermitente, espasmo esofágico. No se olviden, puede haber una neoplasia. ¿Cuál es la cirugía del gol estándar? Hay que hacer manometría. ¿Cuál es el fármaco con mayor efectividad? El isosolvidio, ¿no? ¿A los cuántos años puede haber riesgo de cáncer? O sea, tener una calesia varios años, ese depósito de los alimentos puede producir cáncer más o menos después de 10 años, ¿no? La presión de dilatación de 8 a 15 píxeles. Bien, y ahora para terminar, cerrar esto, queremos hablar de una patología, el cáncer de esófago. Este cáncer de esófago también ha evolucionado bastante. En primer lugar, en nuestro país es raro, no es frecuente. En nuestro país, como vamos a hablar en la próxima clase, es el cáncer de estómago. El cáncer de esófago es más frecuente en el grupo oriental, es más frecuente entre los chinos, los coreanos, los japoneses. Ahí, más o menos en China, está en unos 110 por 100.000 habitantes, ¿ya? En cambio, en América del Norte, en México, es más o menos 7 por 100 habitantes. 7 por 100. En nuestro medio más o menos es 3 a 5 casos por 100.000 habitantes. O sea, es poco, muy poco frecuente, muy poco frecuente. Pero cuando uno habla en la literatura mundial, como vamos a ver, el cáncer gástrico más o menos se presenta 1 millón de casos cada año en el mundo. Y en estos casos de cáncer de esófago, más o menos son 450.000, 500.000 casos nuevos. Esto de acuerdo al estudio de Globocam, ¿no? De Globocam. Estos tumores es la sexta causa de muerte a nivel mundial. Estos tumores, digamos, pueden presentarse de dos formas. Una forma en el esófago medio, que es el cáncer escamoso, y otro que es el adenocarcinoma en el tercio distal. El adenocarcinoma se presenta más frecuentemente en los países de Occidente y el cáncer escamoso o epidermoide se presenta más frecuentemente en los países de Oriente. Acá todo lo que está en rojo es lo que tiene mayor frecuencia de cáncer de esófago. Vean, toda la región de Europa septentrional, China, toda esta zona. Todo lo que está en amarillo son los que tienen menos frecuencia de cáncer. Ahí está Perú, ¿eh? Toda la costa. Pero toda esta zona amarilla se vuelve rojo cuando es cáncer de estómago, ¿no? Entonces, vemos de cáncer escamosos o epidermoides, ¿no? Asia, ¿eh? Y los adenocarcinomas, más frecuentes en los países de América del Norte,
México, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo, vean ustedes, para adenocarcinoma del esófago distal? Blancos, que tengan reflujo. Acuérdense que el reflujo produce, digamos, lesiones a nivel del esófago, produce enfermedad de Barrett y de ahí puede producirse la displasia, ¿no? En cambio, comer carnes también, ¿ves? Carne roja. En cambio, el escamo celular es de nivel socioeconómico bajo, fumadores, alcohólicos, comida caliente, o que han tenido acalasia o tilosis, ¿no? Que es una hipertrofia que vamos a ver más luego, o también patología de tumores de cabeza y cuello. ¿Ya? Entonces, acá tenemos enfermedades asociadas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la acalasia, puede producir cáncer, ¿no? La estenosis esofágica por cáustico, esos que toman cáustico también pueden tener problemas de cáncer, ¿no? La esofagitis eosinofílica crónica, ¿no? Son factores de riesgo para el cáncer escamoso, alcoholismo, tabaco, tenemos como esa causa. Pacientes operados de estómago también tienen esa posibilidad. Latilosis, hipertrofia plantar y palmar. Igual se produce dentro del esófago la hipertrofia. El síndrome de Plummer-Vinson, que son pacientes que tienen anemia ferropénica, ¿no? Anemia ferropénica, ¿no? La enfermedad celíaca también son causas predisponentes a una neoplasia de esófago, ¿no? Aquí el adenocarcinoma, lo importante es la enfermedad de Barrett, la displasia que pueda presentarse. ¿Eh? El cáncer puede afectar el tercio superior, el tercio medio, el tercio inferior. ¿Eh? Carcinoma escamoso epitelial, tercio superior, tercio medio, frecuente en oriente, adenocarcinoma, frecuente en tercio distal. Pero no se olviden que puede haber otros tumores también en el estómago, tumores neuroendocrinos, melanoma, sarcoma, linfoma. Ojo, por eso siempre ante una tumoración lo que tiene que hacerse es una biopsia. Esta es la evolución de un paciente que tiene un reflujo que no se trata, le afecta al estómago, se altera, se produce la metaplasia, o sea, la metaplasia es una previa a la displasia. ¿Cuál es la diferencia? Metaplasia es que, por ejemplo, en el esófago debe haber células epiteliales y aparecen células glandulares. Esa es metaplasia. Displasia es cuando hay una alteración del núcleo de la célula. Displasia de bajo grado, displasia de alto grado y luego el cáncer, ¿no? Entonces, cuando un paciente tiene metaplasia, displasia de bajo grado, observación, endoscopía anual y a veces puede hacerse ablaciones endoscópicas del esófago, pero si la displasia es de alto grado, ahí sí hay que operar, porque se dice que en una displasia de alto grado, 50% hay cáncer, ¿no? Entonces vean ustedes la localización del cáncer por vía endoscópica, 15% en el superior, 50% en el medio, 35% en el esófago inferior. ¿Cuál es el diagnóstico para esto? Es la endoscopía, de acá, la endoscopía. Y junto con la endoscopía, el UCE, la ultrasonografía endoscópica. O sea, eso nos va a decir si está afectado la mucosa, la submucosa, la muscular, ahí hasta la adventicia. Cuando es cáncer de esófago, el estudio fundamental es endoscopía, biopsia y la sonografía endoscópica. Y además la tomografía, que nos va a dar el estadiaje y nos va a decir qué vamos a hacer con el cáncer de esófago, ¿no? Aquí tenemos cómo se presenta el cáncer escamoso epidermoide. Disfagia, o sea, dificultad en el pasaje de los alimentos. Odinofagia, dolor al pasaje de los alimentos. Baja de peso, anemia, ¿no? Fundamentalmente, dolor a veces compromete los nervios que están al recurrente laringio y entonces se produce disfonía y si compromete a los bronquios, tos. ¿Eh? Entonces el diagnóstico es netamente endoscópico, ¿ya? Esa es la manera del adenocarcinoma, perdón, del escamoso, ¿no? En el adenocarcinoma, paciente con esofagitis, con metaplasia, entonces esto de acá
tiene que hacerse endoscopía, los dos tienen que hacer endoscopía. Y esta es la ecografía ultrasónica que nos va a decir si está afectado solo la mucosa, la submucosa, va a dar unos datos importantes. Y la otra, la tomografía, nos va a ayudar también a dar el diagnóstico. Y a veces cuando está avanzado, hacemos fibroendobroncoscopía para ver si ha salido ya del esófago, se ha ido a órganos vecinos. El PET scan, que no se pide mucho, pero nos ayuda bastante porque nos puede dar ganglios metastásicos lejos del cuerpo. Nos va a decir cómo es la metástasis. A veces esto va fundamentalmente, se hace metástasis al hígado, al pulmón, a los huesos, ¿no? Entonces hay que investigarlo, ¿no? Entonces por eso se hace el estudio, ¿no? El diagnóstico, una buena historia clínica, ¿no? ¿No? Ver signos y síntomas que puedan producir una neoplasia de esófago, ¿no? A veces hay aparición de ganglios en región supraclavicular, ¿no? Entonces hay que ver, esa es la parte más importante, o metástasis a nivel del hígado. Y dentro del laboratorio, luego de la clínica, o sea, los exámenes de sangre, las pruebas, digamos, indirectas de elevaciones de la fosfatasa alcalina o la transaminasa que nos indica metástasis hepática, lo más importante es acá está el plan B, la radiografía, que es el esofagograma, la ecoendoscopía que les he explicado, la tomografía, y a veces la resonancia también nos va a ayudar para ver los ganglios. Esto es para descartar metástasis en cerebro, abdomen, el PET scan, en algunos casos la broncoscopía también. Aquí, por ejemplo, cómo está localizado el cáncer en la mucosa, luego de ahí afecta la mucosa T1A hasta la submucosa T1B, pero a veces se pasa y va hasta la muscular T2, o a veces se va hasta la adventicia. Acuérdense que no hay serosa T3, y si compromete órganos vecinos T4A o T4B si va al pericardio, ¿no? Entonces, esta es la forma como se hace el diagnóstico. Lo malo, pues, que todos los casos de cáncer de esófago que vienen en nuestro país son casos avanzados. No hay, por ejemplo, ahorita mi hija está en Japón, me dice pues que ahí todas las personas se hacen screening cada 6 meses. Cada 6 meses, o sea, ¿por qué? Porque es alta frecuencia, ¿no? Entonces trata de detectar la enfermedad tempranamente. Bueno, seguimos por acá. Esto ya hemos visto lo que es la clínica, ¿no? La disfagia. Acá se ve una endoscopía cuando la tumoración está ocupando. A veces la metástasis al hígado puede dar ictericia, ¿no? Acá, ¿qué es lo que más, la sintomatología más frecuente del cáncer de esófago? La disfagia. 80-95%. No comen, la baja de peso, ¿no? El dolor a la dificultad al pasaje de las comidas, ¿no? Dolor en el pecho. A veces el cáncer avanza y se va a la tráquea y puede producir fístulas, ¿no? Adelgazamientos, ¿sí? ¿No? En estas condiciones es que viene al hospital, ¿no? Así vienen en último estadio, ¿no? Y aquí, por ejemplo, para que vean cómo este cáncer, en células escamosas, ¿no? La epidermoide, cómo afecta primero en la mucosa, ¿no? Luego puede avanzar a la submucosa, llega hasta acá. De acá es la muscular y mucosae, la submucosa. Mira, el paciente cuando está en este estado hasta acá, tiene sobrevida adecuada. Si el paciente se pasó acá a la submucosa, ya baja la sobrevida. Si pasa a la muscular, o sea, un T2 que llega acá a la muscular, ya el pronóstico no es bueno. ¿Mm? Entonces, bueno, no es bueno. Ahora, acá, por ejemplo, ve, ya el paciente ha avanzado la mucosa, la muscular, la submucosa, se ha ido hasta la muscular. Este es un T2. Si llegara acá sería T3 pasándola. Pero estos tienen una baja sobrevida, ¿no? Más o menos la sobrevida a los 5 años en los trabajos que hacen más lo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas está entre el 10 y el 20%.
no tiene mayor sobriedad. Es que el diagnóstico se hace tardíamente. Los pacientes no llegan al consultorio. Mira, cuando ya aparece el primer síntoma, una pequeña dificultad, ya está recontra avanzado. Por eso que los pacientes por encima de 60, 70 años que tienen algún tipo, digamos, son alcohólicos, tienen problemas de alimentación, fuman duro, comen caliente, deben hacerse un chequeo periódicamente, ¿no? Muy importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, son diversos estadios del cáncer, ¿no? Que compromete pericardio, compromete órganos vecinos, ya no hay nada que hacer. Por eso, esta es la estadificación del cáncer, ¿no? Se dice estadio 0 cuando está solamente en la mucosa. Estadio 1 cuando está en la mucosa y submucosa, pero sin ganglios, o sea, N0 es sin ganglios. Estadio 2 cuando ha pasado a la muscular sin ganglio o está en la denticia sin ganglio. Pero si ya, por ejemplo, tiene un tumor pequeño, pero ya tiene ganglios, ya es un estadio 2. Ahora les voy a explicar por qué. Si es un T2 que tiene ganglio, es un estadio 2. Si tiene un tumor que está en la denticia con ganglio, estadio 3. Estadio 4 ya más avanzado. Lo que es para operar es el estadio 1 y 2. Son lo que, digamos, indica operación. El estadio 3 se opera dándole previamente lo que se llama la neoadyuvancia, que es quimioterapia, radioterapia antes de la operación, para hacer lo que le llaman el downstage, o sea, bajar el estadiaje, y de ahí se opera. Y luego de eso se sigue con la quimio-radio. ¿Ya? Entonces, eso podría ser, pero igual con todo tienen 10% de sobrevida a los 5 años. El estadio 4 ya no se opera. Ahí le hacen una quimio radio paliativa y bueno, vamos a ver al final cómo se maneja esto, ¿no? Pero esto de acá es importante, este estadiaje, esta es la clasificación del año 2018 de la escuela japonesa, ¿no? Dice, los cánceres estadios 0, 1 y 2 son resecables, pero los del estadio 3 son potencialmente resecables. Hay que darle la quimioterapia, la radioterapia, a ver si responden. Si responden, pueden operarse, ¿no? Esto es la clasificación clínica, ¿no? Clínica, ¿qué quiere decir? Antes de la operación, o sea, antes que lo opero, le he estudiado, le he hecho la endoscopía, le he hecho la tomografía, le he hecho todos los estudios y me sale, digamos, que el estadio. Ahora, cuando yo lo opero, puedo encontrar otra cosa, ya ese es un estadiaje intraoperatorio. Y luego, cuando saco toda la muestra, lo mando al patólogo, él me va a dar también otro TNM patológico. Entonces, esa es la única manera de que nosotros podemos hacer de que tengamos pacientes rescatables que puedan vivir. Ahora ya con todo lo que existe, ha subido de ese 10% a un 30 o 40%. Lo que se ha demostrado que cuando el tumor es más, lo que manda es más profundamente comprometido, o sea, T2, T3, mal pronóstico. Si el paciente tiene tumor y tiene ganglios, mal pronóstico. Si el paciente tiene un tipo celular indiferenciado, también mal pronóstico. Entonces, todas esas cosas nos van a ayudar para hacer el postoperatorio. La cirugía, como ven ustedes acá, la cirugía se hace fundamentalmente en los estadios 0, 1 y 2. Y acá se le da quimioterapia, radioterapia, preoperatorio y luego se opera. ¿Eh? Acá están dándole quimioterapia, radioterapia. Actualmente pues han mejorado esto, porque antes se disparaba nomás la radioterapia, ahora ya se da lo que se llama el acelerador lineal, o sea, el disparo es tipo láser, va directamente solamente a la tumoración, ¿no? Ahora, si nosotros queremos hablar qué tipo de operaciones hacemos, acá están, vean todas las operaciones que se hacen, ¿no? Tenemos operaciones, la primerita que se llama la Dibor-Lewis, que para sacar tumores del esófago se hace una toracotomía derecha y una laparotomía. ¿Eh? Otra, la Ivor Lewis, que es por
por vía laparoscópica, igualito, pero por laparoscopía. El Makion o Akiyama es en 3 campos. Acá, no lo vemos acá. Bueno, acá está. Mire, esta es la de Ivor Lewis, ¿ya? Es toda la cotomía derecha, se saca el tumor y una laparotomía para subir hacia arriba el estómago para que se anastomose de arriba. Este de acá es el Makion, se opera toda la cotomía, ¿no? Laparotomía y cervicotomía en 3 campos. Este de acá es otra esofagotomía transhiatal. O sea, se abre el abdomen y se abre el cuello. Entonces se saca el tumor y luego se sube el estómago al cuello. Ahora vamos a ver para que vean esto, pues, ¿ya? Por ejemplo, esta es una operación transhiatal. Vean ustedes, se ha abierto el abdomen, se ha abierto el cuello y se va a subir el estómago hacia el cuello para entonces saca el tumor todo el esófago y se sube el estómago. Y luego aquí arriba se anastomosa el esófago que queda cervical con el intestino, ¿eh? Acá se está cosiendo el esófago cervical con el intestino a punto separado, ¿no? Otras veces ese estómago se sube por el mismo sitio que se llama mediastinal, o otras veces que es más fácil lo pasamos por detrás del esternón, ¿no? Toda esta cirugía la hemos hecho, este de acá, tenemos la radiografía de control y le voy a mostrar ya cómo ha ido cambiando, ¿no? Actualmente en el mundo ya no se abre al paciente, se hace laparoscópico o se hace robótico, como están viendo acá. Y aquí le voy a pasar, esto es, miren, una cirugía del año 2015, donde hemos hecho una cirugía laparoscópica de un cáncer de esófago, ¿ya? Lo interesante es que el paciente al día siguiente que lo hemos operado, es un paciente, bueno, es un paciente, vean ustedes aquí, ¿no? Derivado, ha sido estudiado, mira, es un cáncer avanzado, le han dado quimioterapia, le han hecho radioterapia, miren, con todo eso, luego han hecho su endoscopía y llegan a la conclusión que es una neoplasia del esófago, ¿no? T3N0M0. TY quiere decir que ya recibió radioterapia, ¿eh? Bueno, pero la cosa que ese paciente, vamos a ver, ese paciente tiene una lesión ulcerada en el esófago estenosante. Ya, vean. Diagnóstico adenocarcinoma poco diferenciado, infiltrante, vean. Pero nosotros hemos entrado, vean ustedes, primero, ahí está con su tomografía, ¿no? Todos sus estudios, ¿no? Ahí estamos hemos entrado por vía laparoscópica, ¿ve? ¿Qué hemos hecho? Primero hemos cortado el estómago, vean ustedes, este es el estómago. Tenía una hernia también, ¿no? Pero ahí con este aparato antiguo, porque ahora utilizamos otro que se llama el sonicicio, jalamos el estómago, vamos a... Esta es una cirugía, miren, del año 2015, ¿ah? Y ahora se hace en el servicio normal. Pero antes de esa época se hacía todo por vía abierta. Pero este es acá netamente laparoscópico. Esa es la curvatura mayor, se está separando para que el estómago, este estómago va a subir al cuello. Te dicen, pero ¿cómo va a subir al cuello? Pónganse el dedo entre el esternón, entre el sifoide y arriba. Eso, con su mano, vean, esa es una cuarta. Ese es el tamaño que va a subir, no es mucho, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, acá estamos trabajando, separando los elementos. Lo importante que vean ustedes es la arteria gástrica izquierda rama de la coronaria estomática que hay que cortarlo, porque si no, no se suelta el estómago. ¿Ve? Bueno, cortamos ahí y vamos a acelerar un poquito para que no se aburran. A ver, entonces, entonces ahí ya tenemos cortado el estómago, estamos preparando el estómago que vamos a subir al cuello, mire. ¿Ve? Este video lo llevé a Brasil, a Chile, los he presentado para que vea cómo por vía laparoscópica podemos hacer una cirugía grande, ¿no? ¿Ve? Ahí tenemos nosotros esta parte que está a la derecha, este es el estómago que va a subir hacia la parte alta, ¿ya? Bien, ahí está, seguimos avanzando.
Ahora vamos al tórax. Volteamos al paciente, lo ponemos boca abajo y le metemos 3 trócares en el tórax, ¿ven? Acá. Y a través de esos trócares vamos a entrar y vamos a mirar el esófago, van a ver ustedes. El paciente ahorita está boca abajo. Ahí. Entonces, ahí tenemos al paciente, ahí está. Entramos, ahí está el pulmón, ¿eh? El pulmón. Y ahora vamos a separar la pleura, ¿ves? La pleura, ahí, el esófago está detrás de esa pleura, ¿eh? Se va la disección hasta la parte alta, ¿no? Se llega al callado de la vena ácido que está arribita, ¿eh? Eso hay que ligarlo. Es de la cirugía que hacemos nosotros en el piso. También subimos el colon en caso de ingesta de ácido, ¿cómo se llama? De ácido muriático, que a veces ocurre, ¿no? Ahí estamos ligando a la arteria el callado del ácido, ¿ves? Tiene que ligarse. Bueno, vamos a ver acá rapidísimo. Entonces, estamos haciendo. El que quiere el video me avisa, se lo paso, no hay problema, ¿eh? Pero acá ven ustedes cómo estamos nosotros. Lo que quiero demostrarles que por vía toracoscópica, sin abrir el tórax, estamos nosotros disecando todo el esófago, ¿no? Bueno, para hacer esta cirugía fui a Brasil y vi cómo lo hacían tan fácil, ¿no? Y ahí estamos sacando los ganglios, ¿eh? Estamos sacando los ganglios. Ahí estamos sacando todos los ganglios. ¿Eh? Liberación, vamos a movilizar todo el esófago, ¿eh? Ahí estamos cortando parte de la pleura, esa es parte de la pleura. ¿Eh? Bueno, entonces, bueno, estamos cortando ese por vía, sin cortar, por vía toracoscópica. Y después de eso ya estamos yendo hacia la parte cervical, la parte ya del cuello. Acá generalmente, mientras que hemos hecho esto, el cirujano de cabeza y cuello ha hecho un corte en el cuello y nos está separando el esófago cervical, ¿eh? Nosotros estamos agarrando el esófago torácico y para que salga por la parte alta, ¿eh? Miren, ahí está el esófago, ¿eh? Traccionado. Y todo con estos aparatos, con esto, ¿ve? Ahí estamos yendo al cuello. Lo tengo con la mano agarrado al esófago y ahora estamos subiendo el estómago que hemos preparado, lo estamos subiendo al tórax, ¿ves? ¿Ve? Ah, perfecto, ¿no? Estamos subiendo al tórax, algunos vasitos le ponemos un clip para que no sangre, ¿no? Y ahí está subiendo el estómago, ¿ves? Se deja un dren torácico, ya, y luego con eso ya cerramos ahí y volteamos al paciente, ¿ves? Volteamos al paciente, no lo hemos abierto, ¿eh? Y ahora acá acá seguimos trabajando por vía abdominal, ¿eh? Y ahora estamos en el cuello, ¿eh? Acá ya estamos en el cuello, se ubica el esófago y el estómago, que lo hemos subido. Acá está el estómago en el cuello. Y hacemos una anastomosis lateral, ¿eh? Con un aparato, con una grapa metálica. Algunos recomiendan que, como han visto, a mano, una sutura a mano, pero acá lo estamos haciendo con, con una grapa, miren, ¿eh? 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 Ahí estamos haciendo la anastomosis esófago gástrica, ¿ven? Esófago a nivel, este es el cuello, estamos en el cuello, ¿ah?
Y hemos hecho un estadio avanzado, un estadio 3 inoperable, ¿eh? ¿Ya? Y ahí y terminó la operación, ahí está la pieza operatoria que hemos sacado, ahí está ahí está la señora al día siguiente. ¿Ve? ¿Ve? Al día siguiente, primer día postoperatorio, sin ningún problema. Antiguamente estos pacientes, tengo la boca seca, dice, estos pacientes pasaban a la UCI una semana, ¿no? Ahora los operamos y al día siguiente pasan a ello, ¿eh? Entonces es una demostración que se puede hacer esta cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Bueno, entonces, esos son los cánceres de esófago. Ahora, hay una clasificación que deben saber también, que son las neoplasias de la unión cardioesofágica. Acá hay una clasificación de Seward, ¿no? De los tumores que están en esta zona. Hay una, dice Seward 1, los tumores que van 1 centímetro por encima del cardio hasta 5 centímetros. Seward 1. Seward 2, 1 centímetro por arriba y 2 centímetros por abajo. Y Seward 3, hasta 5 centímetros por debajo del estómago. Entonces, esto es importante porque hay una neoplasia que aparece en esta zona, ¿no? Entonces, hay esta clasificación de Seward que utilizamos en el servicio. ¿Y qué hay que hacer? Si es un Seward 1, ¿qué se saca? El esófago. Se hace una esofagestomía, puede ser transhiatal o puede ser también en posición prona, acá. Si es un Seward 2, ahí sí hay que hacer una gastrectomía. Ahí en Seward 2 se debe hacer una gastrectomía y puede hacerse un abordaje transtorácico. Y si es Seward 3, se hace como si fuera un cáncer gástrico, una gastrectomía total con una anastomosis esófago yeyunal, ¿no? Entonces, esto también es un concepto que deben tener ustedes acá, ¿no? Cuando las lesiones son pequeñísimas, como están en el Japón, ahí puede sacarse por endoscopía también, ¿verdad? Esos son los estadios cero, ¿verdad? Puede hacerse una resección endoscópica, ¿no? Puede hacer una resección endoscópica, no hay ningún tipo de problema, ¿ya? Vean ustedes acá, dice, la supervivencia es menor del 10% a los 5 años. Esa es la verdad, pero porque viene en casos totalmente avanzados, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que manda? La invasión tumoral, lo que le dije, el T. El T es el que manda, ¿no? T3, T, ya eso es tan mal pronóstico. Los ganglios también es el otro, lo que manda también los ganglios. Si aparecen ganglios, mal pronóstico, ¿no? ¿No? Entonces, ese es importante. Y vean acá la supervivencia, ¿no? 10% a los 5 años. Entonces, a veces, como los pacientes vienen así totalmente con el cáncer, así como ven ustedes acá, uno le colocan estos stents. Esto es un stent, ¿no? No se opera, se coloca el stent y se le da su quimio, radioterapia paliativa, nada más. Por eso que los pacientes buenos viven, a veces hacen cauterización con argón plasma, queman acá para que se vea la luz, ¿no? Ahí o en algunos casos que ya no pueden comer, se le hacemos una gastrotomía, o sea, ubicamos el estómago hacia afuera y por ahí le damos la comida. O le podemos hacer una yeyonostomía, le damos la comida por esa zona. Entonces, más o menos así les he dado una vista panorámica para que ustedes como alumnos sepan, digamos, este tema y a ver si alguno me pregunta algo sobre lo que hemos hablado en esta forma súper rápida. ¿Alguna preguntita, por favor, con toda confianza? No hay ninguna preguntita, nada a ver sobre acalasia, sobre reflujo, sobre divertículo de Sen. Eso que he acortado una barbaridad, porque ese para cada uno de estos es un tema de una hora, ¿no? Pero les he acortado todo. En nuestro medio, lo más frecuente es el reflujo. Y eso le va a venir a su consultorio cada rato, el reflujo gastroesofágico, ¿no? Y a veces no saben manejarlo. Pero ya cuando vean un reflujo, lo primero es su endoscopía, ¿no? Ya si encuentran alguna patología, ya ustedes hacen su manometría, su tensiometría, pero siempre primero tratamiento médico, ¿no? La calasia lo van a ver poco frecuente, igual el divertículo, el cáncer de esófago es más especializado, ¿no? Pero tienen que tener conocimiento, porque si no, no van a tener pacientes, todo lo van a derivar a otro. Ustedes tienen que saber toda esta nosografía para poder tratar a sus pacientes.
Si ustedes no lo tratan, no, que vaya al otro médico, que vaya al otro médico, nunca van a tener su paciente. Tienen que tener su concepto, ¿no? ¿No hay ninguna pregunta, muchachos? ¿Alguna cosita más? Doctor, una Ah, pregunta. muy bien. A ver, hijita, dime. Te escucho. Sí, en el tratamiento quirúrgico de la calasia se hace la miotomía de Heller más la fundoplicatura parcial. Esto para evitar la complicación del reflujo, ¿verdad? Exactamente, o sea, la técnica antirreflujo es la válvula, la técnica de Dor, o sea, llevar el estómago de izquierda a derecha. Entonces esto te va a evitar el reflujo, porque cuando tú has cortado las fibras de la miotomía, que se ha cortado las fibras longitudinales externas y circulares internas, 6 centímetros de arriba y va, eso va a producir aumento o sea, disminución de la presión y aumento del reflujo. Entonces, ¿cómo lucho contra eso? Le hago la válvula. Es obligatorio. Algunos médicos hacen una válvula total, así como lo que han visto el Nissen todo completo, también lo hacen. Algunos hacen una técnica que ponen el estómago a los cortados, se llama técnica de Tupé. Pero lo que dicen la guía, los protocolos, preguntas de examen, es la técnica de Dopp. O sea, la cirugía es la cardiomiotomía de Heller con la fundoplicatura de Dopp. Ok, gracias, doctor. No, estamos para servir. A ver, cualquier pregunta, cualquier duda, pregunta, ¿no? O sea, por ejemplo, actualmente en cirugía bariátrica, que hacemos también bastante, una de las complicaciones son cuando la cirugía más frecuente es la manga gástrica, por ejemplo, ¿no? Que es el acortamiento del estómago. Pero ¿qué pasa? Que cuando se hace este acortamiento del estómago es una operación muy refluxógena, o sea, aparece mucha salida de reflujo gástrico hacia el esófago. Es un problema serio. Por eso se ha incrementado mucho el reflujo y qué cosa hay que hacer. Hay una serie de técnicas, ¿no? Bueno, el que está interesado me escribe, ahí está mi mail, me pregunta, me llama, yo no tengo ningún problema en cualquier duda, así que lean ustedes, me preguntan, no hay ningún problema. Ok. Entonces, como no hay problema, no hay pregunta, no hay nada, me retiro, nos retiramos. Ya. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Ustedes, muchas Gracias, gracias. doctor. Buenas Gracias, noches. profesor. Muchas gracias. Muy amable.